y 64 años que aún no se hayan aplicado la dosis correspondiente, etc. Hay que hacerlo en tiempo y forma. Hay que vacunarse contra la gripe. Dicen que han llegado las dosis. Resta dilucidar cuándo el PAMI va a poner en marcha el operativo para los adultos mayores en todo el país. Ojalá que sea rápido. ¿Qué está pasando esto ahora en la provincia de Buenos Aires con la reunión para intentar destrabar, hallando soluciones, el conflicto que plantearon los choferes de micros, fruto de la inseguridad y de la muerte de Daniel hace exactamente una semana allí en Virrey del Pino, en La Matanza? El problema es la plata, Paulino, como siempre. Es más, la tarifa del colectivo urbano en la provincia de Buenos Aires tendría que valer, y en la ciudad, 336 pesos, según los colectiveros. Como tienen el sistema SUBE, como tienen el sistema subsidiado, todos los que transitamos habitualmente por la zona AMBA pagamos entre 35 y 45 pesos un colectivo promedio. Después el de mayor distancia, como el que va a La Plata, es otro nivel. Pero dicho esto, ¿qué te dicen los colectiveros? Que el único ámbito que tienen para dialogar es la provincia de Buenos Aires. Y en este momento están reunidos con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio. En la provincia y en la Nación habían insinuado que iban a optar por un mecanismo de créditos para que los empresarios tomen esos créditos y puedan abastecer de cámaras a sus diferentes unidades. Bueno, sin embargo, esto va a ser rechazado porque los colectiveros están trabajando con un 85% de déficit corriente. O sea, entre lo que recaudan por el boleto y lo que gastan operativamente, incluidos salarios, pero también la manutención de las unidades, hay un déficit operativo en las líneas promedio del 85%. O sea, si gastan 100, les faltan 85 pesos. Efectivamente, y lo que es más acuciante aún es que nunca saben cuándo van a poder estar saldados. ¿Por qué? Porque la semana pasada, tras el asesinato del colectivero Barrientos en la Matanza, hubo un reajuste de lo que le debía Provincia de Buenos Aires en materia de subsidios a las líneas de colectivos. Pero era con los valores del precio de diciembre. Recién ahora empiezan las actualizaciones. Con lo cual siempre, cada vez que reciben un cobro, lo reciben desfasado, con el importe por lo menos de un 12-18% menos de lo que correspondía. Y así, trimestre por trimestre, terminamos con el déficit que ellos sostienen que no pueden bancar como línea de servicio normal. Por eso hay paros, por eso hay inconvenientes, por eso las frecuencias que deben ser de 10 minutos se estiran hasta los 15 y 20 minutos. Y por lo tanto no hay un servicio acorde a lo que el pasajero reclama. Hoy, de hecho, en la Unión Tranvías Automotores están en días de definiciones respecto a si van a frenar la prestación del servicio en algunos lugares porque no les han acreditado los salarios que deberían habérselos acreditado hoy, que es 10. Con lo cual, cuidado, porque tal vez la noticia sea mañana que haya líneas de colectivo que no salgan a hacer los recorridos. Y no solo en Capital o el conurbano, donde en principio lo harían, sino más bien estoy mirando en el interior del país, donde finalmente los conflictos no han cesado, ni mucho menos. A propósito, la reacción respecto a la muerte de Barrientos, que generó todo lo que ustedes ya conocen respecto a la agresión a Sergio Berni y todo lo que se vio después, tuvo algunos capítulos, porque de hecho Berni hoy aseguró que fue agredido por una patota, esa es su mirada respecto a lo que le ocurrió, e incluso tuvo la osadía de compararse a Fernando Báez Sosa. Dijo, si yo hubiera reaccionado, tal vez hubiera terminado en el mismo lugar. El propio Berni, a quien arrecian las críticas y los pedidos de renuncia, que desconozco si se van a concretar o no. En el mientras tanto, el que lo cruzó una vez más por lo que hizo el viernes, que fue una especie de operativo de cacheos, no racia, operativo de cacheos, que muchos venían pidiendo, vale la pena decir, desde los choferes de micro, casi como reacción espasmódica frente a la muerte de Barrientos, fue Aníbal Fernández. O sea, no solo la oposición cuestionó a este Berni, que el anterior Berni
cuestionaba cuando Patricia Bullrich hacía lo mismo en el gobierno de Macri con los famosos ni siquiera cacheos, sino reconocimiento facial y el pedido de documentos en los nodos de ingreso y egreso de la Ciudad de Buenos Aires, sino Aníbal Fernández, que dijo esto. No me satisface, es una tarea que tiene que desempeñar la provincia. Ahora, ¿lo ve viable en el tiempo? Nosotros, con nuestra presencia en toda esta zona, con la Gendarmería y Prefectura y Policía Federal, estamos subiendo a los colectivos y pidiendo documentos, pero no haciendo ese cacheo. Son formas de trabajar, no estoy de acuerdo. Una vez más, polémica que no termina, Ale, definitivamente. Efectivamente, pero además no hay diálogo. Uno puede suponer, bueno, hay algún funcionario de segunda o tercera línea que trate de articular con las fuerzas federales desde la provincia de Buenos Aires para coordinar algún trabajo. Bueno, no lo hay. Y esta ruptura de una sociedad política institucional, como lo podría ser un representante del oficialismo provincial con otro representante del mismo partido político provincial, se rompió. ¿Por qué? Porque los intendentes aceptan este diálogo cara a cara con las autoridades de la nación. Entonces, terminan siendo trianguladores de la relación, pero no tienen a su cargo ningún elemento de la seguridad. Exacto. Tienen fondos para proveer, tienen la manutención de los patrulleros, la manutención de las cámaras de seguridad y los centros operativos de monitoreo, pero no tienen que decirle a los comisarios, a los gendarmes sobre qué hacer. Entonces, esa coordinación pasa a ser directamente, fíjate vos, de la Secretaría de Seguridad de la Nación con los secretarios de seguridad de los municipios. O sea que una articulación rota. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, no existe la articulación. A ver, detenemos a una persona. Ponete este ejemplo, por favor. Detenemos a una persona. ¿A dónde lo llevamos? Si un comisario no quiere quedar mal con el ministro de Seguridad, es muy factible que no lo reciba en su comisaría. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Está Pablo Corso. Me dicen que esto es urgente porque hubo una reunión, un encuentro tras la polémica y la decisión de Horacio Rodríguez Larreta que ameritó muchos cuestionamientos. Puertas adentro del PRO, de dos de los que en principio serían los tres candidatos del PRO a la presidencia, Patricia Bullrich,